Amigos, bienvenidos. Tengo por aquí una lista de personas que me han estado escribiendo, entre ellas Carolina Trejo y Juan Covarrubias, y pues con mucho gusto me han pedido que les dé fuentes de los evangelios apócrifos, y lo voy a hacer con mucho gusto. Vamos a hablar brevemente, este segundo programa, porque ahí hicimos otro más temprano. Vamos a hablar brevemente de José el carpintero y de María, la madre de Jesús. En las fuentes alternativas y bueno, en las fuentes clásicas. Vamos a hablar de cómo eran ellos, hasta dónde se sabe de su vida, hasta dónde se sabe de su realidad. ¿Y qué son los evangelios mixtos? Ya sabemos que los evangelios canónicos están en la Biblia y son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso lo tenemos todos muy claro, y todo el mundo tiene su Biblia en casa, sobre todo las personas, los mexicanos somos 90% cristianos, algunos católicos, hay de otros grupos cristianos, pero básicamente el pueblo mexicano en su inmensa mayoría es católico. Y todos hemos abierto una Biblia que tenemos en casa, que era la de los abuelos o la de los papás, y hemos leído los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Sabemos que Marcos y Juan no nos hablan de la infancia de Jesús, pero en cambio Lucas y Mateo sí nos hablan de la infancia de Jesús. Mateo se centra en el asunto de los Reyes Magos, de cómo llegaron, de la estrella de Oriente, de cómo los guió ante el rey Herodes, de cómo Herodes se enfureció cuando se enteró que iban a dar a un niño Dios, que le ponía a su trono en riesgo, y después hizo la masacre de los inocentes, y prácticamente de eso nos habla el libro de Mateo. Nos habla de cómo los magos, advertidos por un arcángel, van por otra ruta para no toparse con Herodes y no darle ninguna información. El más importante evangelio del canon, que nos habla de la vida de Jesús, de este episodio de la infancia, es precisamente San Lucas. San Lucas nos da detalles, ¿no? Detalles que no teníamos, detalles de cómo ocurre y de qué sucede. Y también nos da detalles del otro nacimiento prodigioso, que es precisamente San Juan, el hijo de Isabel. Y nos da detalles muy precisos de cómo sucede este evento, y cómo es que sucede el nacimiento de Juan el Bautista, y cómo María visita a Elizabeth, y cómo los dos niños están un tiempo juntos, 3 meses, están juntos en una villa cerca de Belén, en donde vive Elizabeth, con Zacarías, que es este sacerdote que es el padre de Juan, y que de alguna manera concibe muy tarde en su vida Elizabeth y Zacarías, que son ya ancianos. Pero también nos habla de María, y nos habla de cómo ocurre el nacimiento de Jesús. En el capítulo 2 de Lucas leemos: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César en todo el mundo, para que fuesen a empadronarse. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador en Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y fue a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Nos está explicando que José pertenece a la casa de David, y que tiene un linaje que lo lleva al rey que fundó el templo de Jerusalén y que unió a las 12 tribus, y que por lo tanto esto le va a dar derechos a Jesús para ser llamado el rey de los judíos. Eso es lo que nos explica esta parte del inicio. Para ser empadronado
fue David con María, su mujer, y la que había desposado con él, y se encontraba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es lo que nos dice, que Jesús nace en un pesebre, y que nace, que no había lugar para ellos en el mesón, y que el niño nació ahí, en Belén, toda vez que ellos acababan de llegar del viaje. Y no nos da más detalle. Sin embargo, después dice, habían pastores en las mismas regiones y se velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y dijo, la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy la nueva noticia de que os ha nacido un Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, gloria in excelsis Deus, en latín. Y entonces el coro celestial cantaba y alababa el alumbramiento de María. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos, pasemos a Belén, vamos, para adorar al Señor que se nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que había sucedido en la montaña. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, metiéndolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto y todos los hechos que habían sucedido. Y es todo lo que nos dice el canon. No hay más. No hay una sola palabra más. Y entonces hay un gran vacío de información. Un vacío terrible de información. Aquí no aparecen los Reyes Magos, aquí no aparece la adoración de los magos, aquí lo que aparece es la adoración de los pastores. Y el hecho del viaje, y del censo, y del alumbramiento, en pañales y en un pesebre. No aparece la cueva, no aparece el establo, no aparece nada. Solo el pesebre. Y este es el canon. Y si hojeamos la Biblia no encontraremos más información que esta y la que maneja Mateo, que es sobre la llegada de los magos y cómo van a adorar al niño y la estrella de Oriente. Sin embargo, este vacío de información pues ha dejado atónita a la comunidad cristiana. ¿Por qué no se dice más en la Biblia? ¿Por qué el canon es tan escaso en información? Entonces tenemos que saber cómo es que se escribió el canon para entender todo esto. En el año 325, Roma, que era un imperio, el imperio romano, tenía emperadores. Y eran emperadores paganos. El cristianismo, por lo tanto, era una religión clandestina que se perseguía. Y a los cristianos se les mataba. Se les crucificaba, se les empalaba, o se les exponía en el circo romano o en el Coliseo, y morían en grandes cantidades y tenían que practicar su religión escondidos y en secreto, porque era so pena de muerte. Hubo emperadores muy crueles que persiguieron a los cristianos a partir del año 64 de Nerón. Hay grandes matanzas de cristianos. Y otros emperadores
también persiguieron severamente a los cristianos. Entonces era una religión que se ocultaba en la ciudad de Roma, en las catacumbas, y en todas las ciudades del imperio se mantenía en secreto. Y era constante ver a los romanos persiguiendo y haciendo matanzas de cristianos, y además escarnio de sus creencias y de sus enseñanzas. Pero finalmente, en la batalla del Puente Milvio, había una guerra entre sucesores al trono de Roma, y Constantino decidió tomar el cristianismo como nueva religión. Hay varias situaciones en la vida de Constantino, que tuvo una visión, que vio una cruz en los cielos. Hay muchas razones y muchas explicaciones de por qué Constantino hizo esto, pero lo hizo. Y entonces tuvo que librar una batalla en el Puente Milvio y ahí enfrentar a la fase opuesta. Y él ganó la batalla. Y cuando gana la batalla, él pues agradece y piensa que ese Dios nuevo que ha tomado, que es Cristo, que es Jesucristo, le dio la victoria. Y entonces se convierte abiertamente al cristianismo, y al ser cabeza del Estado romano, al ser el emperador que venció, el grupo vencedor, la facción vencedora, convierte al cristianismo en una religión oficial, la religión del imperio, la religión del Estado romano. Y entonces todo cambió. Los cristianos dejaron de ser clandestinos, pudieron salir a las calles y manifestar su fe. Constantino ordenó que se construyera una gran iglesia cristiana en San Pedro, en la colina Vaticana, que entonces era un cementerio. Ahí enterraban a la gente. Y un cementerio marginal, era un lugar casi despoblado. Y ahí se construye la primera iglesia en la ciudad de Roma, basilical, que da origen a lo que va a después ser el Vaticano, San Pedro. Constantino había ideado una nueva era para Roma. Y esta nueva era contemplaba una nueva religión. Era parte de la nueva era de la visión política de Constantino. Una nueva era, un nuevo tiempo, un tiempo de renovación, y una nueva religión y un nuevo Dios. Pero había mucha oposición en la ciudad de Roma. La gente no quería. Decían que estaba loco. Que cómo iban a abandonar a Zeus y a Atenea y a las diosas romanas, grecorromanas, a los cultos de sus ancestros, de sus abuelos. Hubo mucha oposición. Y entonces, por ejemplo, en el templo de Vesta, una gran rebeldía y una masacre, porque se rebelaron las vestales contra el emperador. Hubo muchas revueltas, muchas refriegas, mucha obstinación. Y entonces dijo Constantino, bueno, vamos a llevarnos la capital del imperio a otra ciudad, a una ciudad nueva, donde no haya nada y no haya oposición. Y fue Bizancio, fue Constantinopla, que hoy se llama Estambul, y está en donde Europa y Asia se conectan, en el Bósforo, la capital de la actual Turquía. Y entonces, ahí convocó un concilio en Nicea, en el año 325, en donde vinieron los 350 obispos que había en el mundo cristiano, que dejaron de ser clandestinos y que pudieron practicar libremente su fe. Y llegaron sabios de todas partes y traían sus documentos. El problema era que Constantino se da cuenta que había un caos, porque no se podían poner de acuerdo en nada. Por ejemplo, ¿qué día nació Jesús? Pues en los 12 meses del año. O sea, había 150 fechas del nacimiento de Jesús, y todas diferentes, en todos los meses del año. Y entonces Constantino dice, no, esto es un caos. Tenemos que empezar por poner orden. Y entonces hizo un decreto, emitió un decreto por el cual la fecha del nacimiento de Jesús, de la Navidad, la fiesta máxima del cristianismo, tendría que tener lugar
un 24 de diciembre, por razones políticas que para él eran importantes. ¿Y cuáles eran estas razones políticas? Bueno, había un culto pagano a una deidad que era Mitras, el niño Dios. Mitras era un niño Dios como Jesús, pero de origen persa. Y los persas eran los eternos enemigos de Roma, y por lo tanto, pues no era como que la mejor idea el que un dios de origen persa tuviera seguidores en Roma. Había que desterrar ese culto. Y entonces, como al niño dios Mitra, que era el sol, por el culto solar, se le celebraba el 24 de diciembre, que es el solsticio de invierno, en las Saturnalias, en el periodo llamado las Saturnalias, que era una fiesta romana muy importante en la ciudad de Roma, Constantino dijo, bueno, pues vamos a abolir el culto de este dios persa, de este Mitras, y vamos a instaurar el culto de Cristo, el culto de Jesús, y vamos a celebrar el nacimiento de no el niño Dios Mitras, sino el niño Dios Jesús, en la colina Vaticana, en el nuevo templo cristiano. Y entonces quedó establecido por decreto que el 24 de diciembre se iba a la colina Vaticana a celebrar el nacimiento de Jesús, que había ocurrido en Belén, en Judea, en Belén de Judea. Y así nació la fecha tradicional. Pero el problema no paraba ahí, el problema seguía. Porque había, pues, muchas historias de Jesús. Algunas muy extrañas, muy mágicas. Había 4.000 documentos sobre la vida de Jesús. O sea, 4.000 evangelios. Y entonces dijo Constantino y los obispos del concilio, pues vamos a reducirlo, vamos a hacer un canon únicamente con tres evangelios. Y a eso los vamos a decir, son el canon, son los auténticos, son los verdaderos. Y todos los demás pues eran falsos. Y entonces Constantino estuvo de acuerdo y se aprobó el evangelio de Juan, el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo, que como habían sido discípulos de Cristo, eran fuentes originales. Aunque claro, los evangelios se escribieron 70, 80 años después de la muerte de Cristo, y por lo tanto, en tiempos posteriores a que ya habían muerto los apóstoles. Sin embargo, así fue establecido. Estos tres evangelios, que son las fuentes originales, van a ser el canon, van a ser los verdaderos. Y todos los demás son falsos. Por lo tanto, rómpanlos, quémenlos, destruyanlos, que no quede huella de ellos. No haya huellas de ellos. Bueno, pues hubo una conmoción en el mundo cristiano. ¿Cómo iban a destruir lo que habían adorado como verdadero? Fueron de 50 a 200 años terribles, en donde mataban a monjes por mantener lo que llamaban evangelios espurios, o sea, falsos. Empezaron a decir que los evangelios espurios o apócrifos eran contra Dios, y que el que tuviera estos documentos guardados debería ser excomulgado, debería ser crucificado, debería ser castigado con la muerte, porque eso era perversión, era mantener una fe falsa, y era un agravio, era considerado, por supuesto, contra Dios, y contra la fe, y contra la iglesia, y contra la religión. Entonces, había que exterminar estas historias, y solamente iba a quedar el canon. El problema que vieron los obispos y que le dijeron a Constantino, el problema es que, bueno, pues aquí hay muchas cosas que no se dicen, que se van a perder, que ya no vamos a saber, que el canon pues habla de muchas cosas, por ejemplo, de la Navidad no habla nada. Y entonces fue cuando le propusieron a Constantino un evangelio que no había escrito ningún apóstol,
pero que había escrito un erudito. Y ese erudito era Lucas, que era un médico de Siria, de Alepo, de la ciudad de Alepo. Y entonces, adelante, pónganle al canon, agréguenle el Evangelio de San Lucas. Aunque San Lucas no conoció a Cristo, fue un gran investigador que inclusive fue a buscar a María con San Pablo a interrogarla sobre el nacimiento de Jesús. Y por lo tanto, este erudito que conoció a María, que fue y la buscó en Patmos, cuando vivía con Juan el apóstol, a quien Jesús había precisamente en la cruz muriendo, en la crucifixión, encargado a su madre, pues este hombre santo que es Juan y María aportarán información sobre los hechos. Y entonces fueron Pablo de Patmos, o sea, Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso y este médico, porque era médico, médico académico de grandes letras, había estudiado, que es San Lucas, fue y se entrevistó con mucho tiempo, no estuvo un día ni dos, estuvo meses enteros con María de Nazaret y con el apóstol Juan. Y entonces de ahí tomó la información que vierte en el Evangelio de Lucas, del canon, y entonces llena los vacíos. Pero no los llena del todo, llena parte de los vacíos. Por ejemplo, Lucas nos habla del nacimiento de Juan el Bautista. Y también nos habla del nacimiento de Jesús. Y también nos habla de la relación que había entre María e Isabel. Sin embargo, pues sigue estando muy vacío. Hay muy poca información ahí. ¿De dónde viene todo lo demás? El asno y acuérdense cómo es la historia medieval. Que había un asno, que había un becerro, que llegaron los magos y venían de Oriente y eran magis, magi, de acuerdo a la traducción del griego, es sabio, más que mago, es sabio, magi es sabio, hombre de conciencia, de ciencia. Y empezaron las reconstrucciones. ¿Cómo era la familia de José y María? ¿Cómo era la relación entre José y María? Y un gran misterio. Y entonces dijeron, bueno, pues ya, no se va a saber nunca. Sin embargo, a lo largo de los siglos empezaron a aparecer documentos antiguos. Que los monjes del siglo IV, los del año 325, escondieron. Hubo más de 100 santuarios donde se escondieron documentos abajo de la tierra. Se hacían hoyos y se metían en zanjas, en cajas de piedra para que no les pasara nada. Y empezaron a surgir cientos y cientos de documentos, que son los evangelios apócrifos y los evangelios gnósticos. Los evangelios apócrifos son unos, los gnósticos son otros, pero se parecen mucho, porque nos hablan de los hechos perdidos, de los hechos prohibidos y perdidos. Pero el problema es que los gnósticos se consideran una secta cristiana que estaba mezclada con tradiciones orientales. Y eran como los drusos, que está muy mezclado su pensamiento a las religiones mediterráneas. Los drusos, por ejemplo, son pitagóricos. Los gnósticos también eran pitagóricos. Los drusos habían tenido contacto con sacerdotes hindúes. Entonces aceptaban la reencarnación. Los gnósticos también. Hay textos gnósticos en donde está implícita la reencarnación. Esto venía de la India, porque había una gran red de comercio con la India que venía por el Mar Rojo. Y entonces llegó a haber templos budistas en la región de Constantinopla. Llegó a haber templos budistas en la región de Alejandría. Entonces toda esta mezcla de ideas orientales quisieron evitarla cuando se hizo el canon. Y desgraciadamente se perdió mucha información muy valiosa sobre José y sobre María. Pero en la Edad Media aparecieron más de 300 textos gnósticos. Y ya en el siglo XIII, XIV y XV ya no había esta visión de que había que destruirlos. No, todo lo contrario. El Vaticano tomó la política de adoptarlos
y guardarlos en el Vaticano, en la gran biblioteca secreta, porque hay una biblioteca secreta, que así se llamó por siglos. Ya no se llama así por voluntad del Papa, del actual Papa, que dijo, no, quítenle ese nombre de Biblioteca de los Hechos Secretos y póngale otro nombre, porque eso suena muy, muy extraño. Suena como que guardamos secretos y cosas prohibidas. Póngale un nombre más, que no sea así. Pero siempre se llamó la Biblioteca Secreta del Vaticano, donde estaban los misterios y los secretos. Y entonces ahí empezaron a aparecer documentos. Y en la Edad Media muchos coleccionistas guardaban estos documentos. Hay muchos evangelios apócrifos ahí en el Museo Británico. Ahí están. En las bibliotecas de Londres. Otros están en otras bibliotecas, como la de París, la Biblioteca Nacional de París. Otros están en Alemania. Otros están... Por todo el mundo hay evangelios apócrifos. Y hoy son miles. Muchos. Y nos dan cuenta de las historias que se perdieron, de esos documentos que se prohibieron y se perdieron, pero que de alguna manera se salvaron. Y uno de los acontecimientos más interesantes es el descubrimiento de Mahdi. Este libro de Editorial Crítica se los recomiendo porque es de Elaine Pahels, y Elaine Pahels es una experta muy seria, académica y catedrática de mucha seriedad. Y este libro es de Editorial Crítica y se llama Los Evangelios Gnósticos. No todos los evangelios apócrifos son gnósticos, no. Son gnósticos los que seguían la visión del mundo gnóstica, es decir, los que crearon la espiritualidad gnóstica. Hay evangelios apócrifos que son apócrifos pero no gnósticos, y hay evangelios gnósticos que sí lo son. Entonces es muy importante entender estas diferencias cuando vayamos a los documentos. Hay muchas ediciones de evangelios gnósticos. Este es Evangelios Apócrifos. Aquí en este otro documento vienen algunos de los más bellos, de los que yo les puedo recomendar. Yo diría, los más bellos para leer serían el Protoevangelio de Santiago, que nos habla del dolor de Joaquín y el dolor de Ana. Acuérdense que Ana y Joaquín son los padres de María. Y luego nos explica cómo es que María nace de este prodigio cuando Joaquín le pide a Dios un hijo y también Ana imploran a Dios y Dios los escucha y manda finalmente a una niña, y esta niña es María de Nazaret. Y cómo nace. El Evangelio, este Evangelio en particular, recuerden, Protoevangelio de Santiago, nos habla todo. Nos habla de cómo María es consagrada en el templo. Dice aquí, los meses se sacudían para la niña, y cuando llegó a la edad de 2 años, Joaquín dijo, llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que le hemos hecho, de dedicarla a Dios. Y cuando la niña llegó a la edad de 3 años, Joaquín dijo, llamad a las hijas de los hebreos que estén sin mancilla, y que come cada una lámpara. Y fue así que María se convirtió en una de las niñas del templo, que serían después consagradas como vírgenes del templo. Y luego viene la pubertad de María, y luego viene cómo se conocen José y María, y todo lo que implicaba la vida de una virgen del templo, cómo era la educación, qué se les enseñaba, cómo vivían. Todo eso viene en este Evangelio apócrifo. Hay que considerar que varios apócrifos nos hablan de este periodo de nacimiento, de la natividad. ¿Cuáles son los apócrifos del nacimiento que nos hablan con mucho detalle de cómo nació Jesús? Bueno, el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Pseudo Mateo, el libro sobre la Navidad de María y los extractos del libro de la infancia Salvatoris, que es otro
el documento que se encuentra, un pergamino que se encuentra en el Museo Británico. También hay otros apócrifos de la infancia de Jesús, que son el Evangelio de Pseudo Tomás, el Evangelio árabe de la infancia, la historia de José el carpintero y el Evangelio armenio de la infancia de Jesús. Yo voy a leerles hoy unos fragmentos de la historia de José el carpintero, que son bellísimos. Y voy a explicarles mucho de la vida de Jesús en esa familia. ¿Sí? Porque tenemos la idea como de que vivía José y vivía María y vivía Jesús. No. Esto no era así. De acuerdo a la información que tenemos, José tenía una familia numerosa. Era viudo y por lo tanto tenía muchísimos hijos e hijas. Y entonces cuando se casa con María, en segundas nupcias, y él tiene ya 37, 38 años y María 17, obviamente José es un viudo carpintero y además es un viudo virtuoso que va a la sinagoga, que cumple con las leyes de Moisés, es un judío sumamente religioso y un hombre de virtud. Y justamente en ese momento se le ofrece a una doncella del templo para que se case con ella, porque la ley de Moisés era pues que se tenían que casar, que los viudos se tenían que casar. Había una ley que decía que cada 3 años, está en Levítico, y otra ley que decía que cada 7, pero era mal visto que un viudo no se casara en segundas nupcias. Si quería cumplir con los preceptos de su religión, debía tomar una mujer. ¿Y qué mejor que una mujer del templo? Bueno, voy a leerles, que es bellísimo, justamente este evangelio gnóstico, perdón, no es gnóstico, es un evangelio apócrifo, pero no es gnóstico, que dice cómo era la vida de José. Les estoy leyendo justamente la historia de José en los apócrifos de la infancia. Yo tengo una edición muy confiable, una traducción muy perfecta, que es de la editorial católica. Es decir, es de la colección de Biblioteca de Autores Cristianos de la editorial católica. Se llama Editorial Católica de Madrid. Y que tiene licencia del arzobispo de Sevilla. Y aquí nos explica que ha sido una traducción muy cuidadosa la que se ha tenido. Recuerden que en la actualidad en la Iglesia Católica no solamente permite que se lean los apócrifos, sino además recomienda que se lean los apócrifos. Entonces hoy, al contrario de que sea algo negativo, es algo muy positivo. Se considera que es algo muy positivo. Inclusive hay una encíclica papal donde se insta a los fieles católicos a leer los evangelios apócrifos para incrementar su fe. Pero pues, cada época es diferente y la visión del mundo ha cambiado. ¿Qué dice de José? Voy a leer este fragmento que es bellísimo. Dice, la viudez de José. En esta, repito, edición de Biblioteca de Autores Cristianos de la Editorial Católica Española. Y dice, había un hombre llamado José, oriundo de Belén, esa villa judía en la que nació el rey David. Y estaba muy impuesto en la sabiduría de su oficio, que era el de carpintero. Fíjense, muy impuesto en la sabiduría de su oficio, es decir, que era muy buen carpintero. José se unió en santo matrimonio a una mujer que le dio hijos e hijas, 4 varones y 2 hembras. Es decir, hay otros evangelios apócrifos que tenía 7 hijos, otros que tenía 8 hijos. Aquí en este evangelio apócrifo dice que tenía 4 varones y 2, pues aquí dice hembras. No es correcto decir eso, pero así lo dice el texto. Entonces son dos niñas y 4 niños. Tiene 6 hijos José. Y luego nos dice, cuyos nombres de estos hijos de José son Judas y Josetos, Santiago y Simón. Y sus hijas se llamaban Licia y Lidia. Es decir, que los hijos de José, o sea, los hermanos de Jesús, son
Repito, Judas, Josetos, Santiago y Simón, los varones. Y las niñas, o sea, las hermanas de Jesús, Licia y Lidia. Y murió la esposa de José, porque así estaba determinado por Dios. Y dejó a un séptimo hijo que acababa de nacer y que se llamaba Santiago. Cuidado con este Santiago, porque este Santiago va a ser el más allegado a Jesús, de sus hermanos. Santiago es como la sombra de Jesús. Lo sigue, lo ama, cree en él, lo acepta como Salvador, lo cuida, lo prodiga y lucha por él. Y cuando Jesús es crucificado y después resucitado y elevado al cielo en Galilea, este Santiago, que es un niño muy pequeño, muy cercano en edad a Jesús, contemporáneo, pero no tanto, porque había como 7 años, según dicen, porque las fuentes hablan de que 5 años estuvo José sin casarse, otras fuentes dicen que 6, otras que 3, pero las fuentes dicen que pasó un tiempo largo antes de tomar a María como en segundas nupcias. Entonces este hijo, el séptimo hijo, es muy allegado a Jesús, y él va a ser el jefe de la iglesia cristiana de Jerusalén. Sí, cuando los apóstoles se van y toman su rumbo cada uno a predicación, unos se van a África, otros se van a Asia, hasta la India, fue uno de ellos, otros van a Europa, otros van a Grecia, otros van a Roma como Pedro, otros van a España como Santiago. Los apóstoles se dispersan por todo el Mediterráneo en esta diáspora cristiana, en donde van a predicar la buena nueva, es decir, la nueva religión, el cristianismo. Y entonces los que se quedan en Jerusalén, porque hasta María se tiene que ir, se va con Juan a Patmos, a Grecia, son la familia de Jesús. Y la familia de Jesús estaba dividida. Unos decían, no, es un fantoche, no es hijo de Dios, no es el Salvador. Eso decían algunos de los hermanos de Jesús. Y otros decían, no, él es el Mesías. Estaban divididos, pero Santiago los convenció a todos y los convirtió al cristianismo. Eso es lo que sabemos por los apócrifos de lo que pasó en el tiempo. Por eso este hermano es muy importante. Santiago, el pequeño Santiago, porque así le llama, aparece en los evangelios, en todos. El pequeño Santiago, así aparece como el pequeño Santiago. Y cosa muy bella que vamos a ver ahorita es la relación que había entre María, la madre de Jesús, y el pequeño Santiago. Es feliz, es una relación muy feliz. Recuerden que María estuvo huérfana. Ana y Joaquín mueren. Y María es una jovencita de 7 años huérfana. Y a esa llega a la casa de José y ve a Santiago, que es chiquitito, es muy pequeñito, tiene 6, 7 años. Y entonces a María se le da de su corazón adoptar a Santiago. Sí, es como su otro hijo, su alter hijo. Esto es sorprendente, pero así es. Eso es lo que los evangelios no nos enseñan. Cambia toda la historia. Sí, ve a este niño desprovisto de amor, que ya los hermanos grandes ni caso le hacen, que no tiene mamá, porque José es un viudo, que su papá está muy ocupado porque su oficio es cruel. Hay veces que tiene que pasar meses enteros fuera de Belén, perdón, de Nazaret. No lo puede criar, no lo puede amar, no le puede dar este cariño de madre. Y entonces María lo toma. Y hay algunos evangelios que dicen, María, la madre de Santiago. No es su hijo, es hijo de José, pero lo adopta en su infinito amor. Es un dato muy importante. Y entonces, obviamente, que Santiago va a ser apegado a María. Siempre lo fue. Ya mayor la visitaba en Patmos. Y venía. Y la visitaba en Patmos. Y la ama. Y ve su dolor.
cuando Jesús es crucificado. Y entonces ese es el puente que nos explica el nacimiento de la iglesia cristiana de Jerusalén. Y la importancia que tiene Santiago en esa conversión interna hacia el interior de la familia. Es muy importante entender esto. Vamos a leerlo, porque aquí viene. María, en el templo. Estoy en el mismo documento. Mientras mi padre José permanecía en su viudez, así está narrado este evangelio en la voz de Santiago. Así está narrado. Es un hijo de José, un hermano de Jesús. Este es Santiago el que está hablando. Mi madre, por su parte, la buena y bendita entre las mujeres, vivía en el templo sirviendo a Dios en toda santidad y tenía ya cumplidos los 12 años. Había pasado sus 3 primeros años en la casa de sus padres y los 9 restantes en el templo del Señor. Y al ver los sacerdotes que la santa doncella llevaba una vida ascética y penetrada en el interior del misterio de Dios, hablaron entre sí y dijeron: busquemos a un hombre de bien y desposémosla con él para que llegue a ser una doncella entregada en matrimonio y haga familia con él. Y así es como sucedió y cómo se dio esta unión. Es decir, esto es lo que nos dice de María de Nazaret, el texto. Y dijeron pues los sacerdotes: José ha sido el elegido. Su nombre aparece en este papel. Celebremos el matrimonio entre José y María, porque ha sido la elección de Dios. Entonces José llevó a María a su casa y casó con ella en la sinagoga. Y al llegar a la casa de José, vio al pequeño Santiago en la triste condición de huérfano, y su corazón tembló de dolor al ver la tristeza del niño. Entonces le prodigó caricias y cuidados. Esta fue la razón por la que se llamó a María la madre de Santiago. Y cuando pues José la hubo acomodado en su casa, partió para aquel sitio donde ejercía su oficio de carpintero y que le exigía trabajar muchas semanas y meses. Este lugar era Séforis, es decir, cuando Herodes muere, el reino se divide entre los hijos de Herodes. Los romanos deciden dividir el reino entre los hijos de Herodes. Y entonces se tiene que crear una nueva capital, es Séforis, la ciudad de Séforis, que era una ciudad grande, importante, era una capital de importancia, la ciudad más importante de la Galilea. Estaba Cafarnaúm, que era una ciudad antigua, donde predicó Jesús ya adulto, y estaba Séforis, que era la ciudad nueva, creada por la familia de Herodes, para gobernar desde ahí. Era una ciudad de estilo nuevo, como estilo romano. Y ahí trabajó José. Era un eminente tectón. La palabra tectón, más que carpintero, es constructor. Era un eminente tectón y fue convocado para trabajar. Entonces él pasaba largos meses en Séforis, que está a unos 40, 50 kilómetros de Nazaret. Y tenía que ir pues caminando. Y no podía estar cerca de su familia. Pasaba semanas sin verlos. Y es cuando ocurre el hecho de que María, el arcángel Gabriel le anuncia, viene la anunciación y le dice que va a tener un hijo que no es de José. Todavía no están casados. Ya está acomodada en la casa de José, pero la boda aún no sucede. El Evangelio Apócrifo nos dice que 90 días tenía que estar en la casa
de José, ya con la familia de José, y después iba a ser el matrimonio. Y en esas estaban cuando finalmente María queda embarazada. Y entonces José sufre mucho y tiene mucho miedo y mucho rencor y mucho enojo, pero viene el arcángel y le dice, no te preocupes. Vamos a leerlo, aquí es muy, muy interesante. Y durante la noche, he aquí que por mandato de Dios apareció en una visión Gabriel, el arcángel de la alegría, y dijo a José, hijo de David, no tengas reparo en admitir a tu compañera María, la quien será tu esposa. Hazte saber que él, que ha sido concebido en sus entrañas, es fruto del Espíritu Santo. Da pues a este niño tu protección y críale como hijo, y has de ponerle por nombre José. El arcángel desapareció y José, como nombre Jesús. El arcángel desapareció y José quedó envuelto en una sensación de paz e infinita alegría y cumplió la voluntad que el arcángel le había manifestado, que era la voluntad de Dios. Llevó a María consigo y la cuidó y protegió toda su vida. Este es un texto muy bello. Todos los apócrifos son más o menos de la misma época. Estamos hablando de que se hace en el siglo I, ya para el siglo IV hay miles de apócrifos, que son diferentes historias, que nos dan datos muy importantes de cómo era el mundo de Jesús, de cómo era la vida en esos tiempos, de qué era, que en realidad, cómo era el trabajo de José, la fama que tenía, de muy buen carpintero. Nos habla el texto de muchas cosas que yo no les puedo decir tan rápido. Por ejemplo, a todos sus hijos los crió para carpinteros, a todos los hijos varones, este tectón que era José se los llevaba a Séforis, no iba solo. Dice el Evangelio Apócrifo, se llevaba a los mayores y allá trabajaban con él. Y llegó a tener hasta 5 hijos con él. 5 hijos trabajando en la misma obra. Todos obviamente constructores. Entre ellos estaba Jesús y Santiago. Y Santiago y Jesús siempre estaban platicando de cosas muy bellas, porque les gustaba hablar de Dios y les gustaba hablar de cosas que a los demás no. Y entonces, de ahí viene esta relación entre Santiago y Jesús, que eran como almas gemelas. Es como el gemelo precioso de Jesús. Es como el otro gemelo precioso, pues va a ser obviamente San Juan Bautista. Pero como vemos, hay toda una familia atrás de Jesús, llena de hijos, que son hijos de José, pero hay algunos que no lo quieren o que se le retiran, y hay otros que lo aman entrañablemente como Santiago, que tenía el cariño de María y que además lo adoptó como segunda madre, y además tenía la compañía de Jesús, que era su hermano el admirado, el grande, lo veía como una especie de Dios, Santiago. Y muchas veces leemos que hay un evangelio de Santiago y uno piensa, pues es el evangelio de Santiago apóstol. No, es el evangelio de Santiago, el hermano de Jesús, que nos habla de su relación con Jesús. Y entonces, pues esto nos enriquece, cambia los vacíos que tiene el canon bíblico, son enormes, se llenan con estas historias, se llenan con estos documentos, se llenan con estas tradiciones y nos muestran un mundo muy diferente, una vida muy distinta. Nos hace una vida más asequible, más comprensible en lo real. Pues Jesús tenía que trabajar, su papá solo llegó a trabajar y trabajó de carpintero. Pero también hay evangelios que nos dicen, apócrifos, que se fue a estudiar y con quién estudió y cómo le enseñó, cómo le enseñó la Torá, cómo le enseñó el Deuteronomio, cómo le enseñó el Levítico. Y llevaba sus textos y los tenía ahí y los regresaba. Todo esto se puede, nos reconstruye una vida mucho más comprensible, un mundo mucho más inteligible. Una trama real de los hechos que el canon desgraciadamente pues no perfila, porque el canon tiene otro objetivo, que es el cimiento de la fe en la nueva enseñanza y en la nueva palabra y en la nueva religión. Pero los apócrifos que son
ahorita se ha recopilado, hay una guía de apócrifos que son 786 específicamente. Se siguen recuperando más. Sigue habiendo nuevos descubrimientos de nuevos textos. El descubrimiento de los archivos gnósticos de Nag Hammadi es bellísimo porque ocurrió en una cueva que está en Egipto, donde está lleno de murciélagos. No entraba nadie ahí, pero el excremento del murciélago se sabe en Egipto que es muy bueno para abonar a las plantas. Entonces entran a las cuevas a tomar el excremento de los murciélagos, seco ya, reseco, y ese lo llevan y lo usan para vigorizar la cosecha, para regar las tierras en el Nilo, fértiles y que crezca grande la cosecha. Y entonces van los beduinos a buscar este material que es valioso, que se vende caro en el mercado. Y estando así, un día llegan dos beduinos allí a Nag Hammadi, que es una cueva en una montaña en Egipto, y encuentran un gigantesco jarro de barro, pero que tiene 2 metros de altura. Imagínate un jarro de barro de 2 metros de altura, dices, ¿qué hay ahí dentro? Y entonces este jarro de barro, muy grueso, tiene 2000 años, está ahí desde el año 400 o 415 por ahí. Y este jarro de barro, pues pensaron que tenía un tesoro adentro. Ven que tenía cosas muy bien guardadas en mantas de lino. O sea, el lino es un material muy caro. Entonces los monjes habían encerrado ahí los documentos. En Nag Hammadi había 73 documentos diferentes, 73 rollos recuerden ustedes que el pergamino se usa en Grecia y hay una planta en el Nilo que crece, en el Nilo, que también se usa para escribir en la tradición egipcia, y que es como el pergamino. Es el papiro. Y entonces hay papiros, en Egipto se hacen más bien papiros que pergaminos, aunque también se usan los pergaminos, pues son muy caros. Bueno, el papiro no es barato, es también muy caro, pero es más común el papiro, y entonces empiezan a sacar papiros y papiros y papiros y papiros que tienen 1500 años de edad, o 1700 años de edad, o 1600 años de edad, y bueno, pues los van a vender al mercado, y los venden muy caro. Y ese es el descubrimiento de Nag Hammadi. Y entonces, entre estos descubrimientos hay 13 documentos, particularmente 13 documentos de Nag Hammadi, que son muy importantes, y que son evangelios gnósticos, y que nos dan luz, una luz infinita sobre todo esto. Y hay un texto que se incluye y se dice, yo soy Aarón, un monje, Aarón el monje, y da como a conocer que no estaban de acuerdo los monjes en destruir todo eso, y que entonces, a pesar de que era su pena de muerte guardarlos, pues ellos los guardaron para que un día, en la posteridad, décadas después, o siglos después, o milenios después, fueran reencontrados, redescubiertos. Y esos son los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Y eso viene contado en esta libra de Elaine Pagels, bellísimamente contado, y el contenido de los documentos. Como ven, hay muchas fuentes donde abrevar este conocimiento, y muchos evangelios apócrifos, todos llenos de riqueza, de conocimiento y de erudición de estos temas. También en el Corán, yo traigo aquí el Corán, en la Sura 19 se lee la bella historia del nacimiento de Jesús y del nacimiento de Juan el Bautista. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver el Corán? Si es la religión musulmana. Sí, pero acuérdense que ya les he platicado que en el mundo islámico Jesús es Isa, el profeta Isa. Y María, la Virgen María, es la profeta Marián. Y que son tan sagrados y venerados en el Islam como en el cristianismo. La palabra de Isa es la palabra de Dios. Es decir, solamente Mahoma y Moisés están al nivel de Isa. Isa es el nombre de Jesús en el Islam. Y aquí en la Sura 19 del Corán, viene la historia del sacerdote Zacarías, y viene el nacimiento de Jesús
de María y de Jesús, y es bellísimo porque en la tradición del Corán no hay José. María está sola, María es la protegida de Dios, María se va al desierto para tener a Jesús, ahí no hay José y nada más está ella sola y se va al desierto, solamente el arcángel Gabriel la protege, la cuida y ahí va a dar a luz. Ya cuando tiene sus dolores de parto se inclina, se recarga en una palmera, está muy agobiada, muy agotada y llena de miedo, porque va a parir sola en medio del desierto, donde no hay agua, donde no hay alimento. Y entonces el arcángel le dice, no temas María, se abre la tierra y del centro de la tierra surge una voz, es la voz de Dios. Él le dice, bienaventurado el fruto. Y entonces le dice, haré brotar para ti, no temas, porque yo soy tu Señor. Es Dios que le está hablando a María, a Miriam, la María del Corán. Y entonces hace brotar un río, un manantial de aguas cristalinas y le dice, y caerán de esta palmera miles de dátiles frescos, aromáticos y jugosos y dulces para tu alimentación. Porque yo, que soy Dios, prodigaré a este niño que llevas y que ha de nacer hoy. ¡Qué cosa más bella! Entonces, para los islámicos, para los musulmanes, María es una de las mujeres más sagradas de la historia, más veneradas, y obviamente es la madre de Isa, el gran profeta, que es del nivel de Moisés y de Mahoma, y que es venerado como un protector del conocimiento en el Islam. Y es uno de los más grandes profetas del Corán. Y María, su madre, es la única mujer que es profeta siendo mujer. Y por lo tanto venerada. Incluso hay una tradición islámica muy bonita, que es que las mujeres que están embarazadas vayan a los templos cristianos a rogar a María que tengan un embarazo feliz. Así de simple, así. No es ese mundo que nos pintan, no, eso no existe. El Irán, la cultura árabe es majestuosa. El Corán es espectacular. Su doctrina es bellísima y promueve la unidad, el amor. No promueve la destrucción y la ira, promueve el amor y la bondad. Y entonces venera a Jesús como Isa y a María como Miriam. Y obviamente esto es por eso tan importante, yo les he explicado siempre, es importante que sepas cómo es la religión, no que te dejes llevar por ahí, por ocurrencias, sino que tengas un conocimiento profundo de la fe y de la fe de las doctrinas, de las tres doctrinas del libro, es decir, de las tres religiones del libro. Son hermanas, las tres doctrinas son hermanas. Es la parte oscura del ser humano lo que lleva a malas interpretaciones, pero no en la doctrina, no en los textos sagrados. Aquí tenemos el número para que me llamen y se inscriban en febrero al curso sobre religiones comparadas. Si quieres conocer de estos temas y profundizar en ellos, te espero. Estos son los números 55 43 41 73 17 y 55 30 73 58 07. Para que te inscribas, pidas información y en febrero comenzaremos un nuevo grupo. Ya el grupo 1 está muy avanzado, pero vamos a comprar un nuevo grupo para que tú puedas participar en este conocimiento que es el estudio de las religiones comparadas. Así es que te invito a que llames, pidas informes y te inscribas. Recuerda que los cursos van a ser en Zoom, van a ser cursos en Zoom, no van a ser presenciales, sino en Zoom. Entonces no importa en qué lugar de la Ciudad de México o en qué lugar de la República Mexicana o en qué lugar del mundo tú estés, puedes ser o formar parte de este grupo de estudio sobre las religiones comparadas de tu amigo el Dr. Pepe Cruz. Y me va a dar mucho gusto que participes, que me escribas y que profundices en este conocimiento, para que tengas un conocimiento formal de las
diferentes religiones de la tierra y particularmente en este curso, el judaísmo, el islam, el cristianismo, la religión drusa. También veremos el sufismo y el zoroastrismo. Pero básicamente este es un conocimiento que nos permite tener mucho más completo el concepto de lo que son la religión y sus misterios, la religión y sus revelaciones, la religión y sus conocimientos. Así es que muchas gracias, les deseo muy feliz Navidad, me despido ya de ustedes. Creo que hay por ahí algunos mensajes, vamos a escucharlos y les recuerdo que este será el último programa que transmitiremos este año 2024. Pero en enero continuaremos transmitiendo por este canal nuevos temas y nuevos programas. Adelante, Nacho. Claro que sí, doctor. Blasita García dice, es un gusto escucharlo, doctor Pepe Cruz. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Acayuca, Hidalgo. Saludos hasta Acayuca. José Antonio Ortiz Guzmán, excelencia de maestro. Gracias por promover la cultura y el sentido histórico de esta época. Es un gusto compartir. Mira, doctor, su alumna Hilda del Río. Gracias, doctor Cruz. Saludos, Hilda. Me da mucho gusto saber de ti. María Elena Gutiérrez. Hola, doctor Pepe. Muy interesante la información. Excelente. Un placer. Y que tengan una feliz Navidad. Laura Janet nos escribe, ¿podría hablar del Camino de Santiago de Compostela, Sí, por favor? Por supuesto, me va a encantar. Me va a encantar, lo vamos a tomar en la lista de temas y lo vamos a trabajar para que tengan este tema también con mucho gusto. Amigos, muchas gracias, les agradezco su presencia y su permanencia y su persistencia en este canal. Les deseo feliz Navidad, Año Nuevo y por supuesto los mejores parabienes para esta Navidad. Y recuerden, en esta Navidad recordar lo más profundo, el significado profundo de la Navidad del nacimiento del Salvador. Amigos, muchas gracias y hasta la próxima emisión.